Quien te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. El que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo. Buenas tardes para todos ustedes. De nuevo, semanalmente, estas palabras del Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. También pueden ustedes acceder a otros medios de comunicación como es Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, como Amazon Music y iHeartRadio. Domingo 6 de Pascua. Estamos en la recta final de la Pascua que culminará, Dios mediante, con Pentecostés. Así nos están llevando estas lecturas del domingo pasado. La despedida de Jesús de sus discípulos. Igualmente, la semana pasada estaba en esta idea de me voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, también estén ustedes. Igualmente, ahora dice lo mismo el Señor, que no los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. Aquí está revelando, como la semana pasada, el ir y regresar. De fondo, la resurrección del Señor, que no ha muerto, sino que ha resucitado, sube a la derecha del Padre y regresará en los últimos días, como así actualmente lo tenemos en el juicio final. Ahora, no los dejaré solos, desamparados. Y nos está diciendo, rogaré al Padre y Él les enviará otro consolador, abogado o acompañante que esté siempre con ustedes. Y lo aclara más, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ya se está perfilando en este final de la Pascua. Y también aquí está de fondo la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, el otro acompañante que estará con ustedes. Próximamente se aclarará más cómo los ayudará a ser testigos míos, como también les enseñará a comprender todo lo que yo les he mandado. Y aquí vemos en la primera lectura, cuando aquellos diáconos dedicados en un primer momento a la administración de la iglesia, recordemos semana pasada,
en que los griegos se quejaban de que sus viudas y huérfanos no eran atendidos. Ahora Felipe se dedica también a la predicación. Y todavía más, esta predicación del Señor está con obras y palabras, predicación y milagros, donde también por otro lado hay que retomar los samaritanos, enemigos ancestrales del judaísmo. Recordemos anteriormente, sí, la samaritana o también los samaritanos. Ahora no creemos por lo que tú nos has dicho, sino porque nosotros lo hemos oído de él. Sí, este pasaje muy loable, pero también hay otro donde Jesús pasaba por Samaria camino a Jerusalén y no fue recibido. Y aquí salen los hijos del trueno. ¿No quieres que hagamos llover fuego sobre estos? Y el Señor Jesús, no saben de qué espíritu son. O aquel también maltratado, subiendo a Jerusalén, y un samaritano se compadece de él. Los samaritanos reciben el mensaje del Señor. Y queda todo esto bastante bien claro que van allá el apóstol Pedro como Juan para precisamente fortalecerlos en la fe. Y dentro de esta fortaleza viene la imposición de manos, el Espíritu Santo, que de nuevo lo van a tener varios y varias personas cuando den testimonio de Jesús en el martirio. No serán ustedes, sino el Espíritu que hablará por ustedes. Fortalecerlos en la fe para seguir adelante. Haremos un espacio y regresamos. Continuamos con esta segunda parte de una liturgia para la vida. Domingo 6 de Pascua. Estamos finalizando el tiempo de Pascua próximamente con Pentecostés. La palabra de Dios, como la semana pasada,
nos está dando la idea de la partida del Señor. Pero ahora se especifica que va a venir otro acompañante, abogado, Paráclito, que éste los va a enseñar a comprender, como también en ser testigos míos ante el mundo. Y lo veíamos en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde los apóstoles Pedro y Juan van a ratificar en la fe a los samaritanos, que con la evangelización de Felipe se da en obras y palabras, los confirman en esta fe los apóstoles, imponiéndole las manos. Y aquí hay una aclaración. El diácono Felipe, recordemos que en unos primeros momentos eran ellos los que iban a dedicarse a la administración. Y ya ahora toman la evangelización y el bautismo, pero se aclara que eran bautizados solamente en el nombre del Señor. Jesús les impone las manos y viene la tercera persona de la Santísima Trinidad, la cual precisamente va a tener la característica de precisamente abrirnos para aceptar los mandamientos del Señor. Y con ello vamos a amar al Señor. Como así dice, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre, y Él les enviará otro Consolador que esté con ustedes, el Espíritu de verdad. Y aclara el Señor, el mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. Y que esto nos quiere aclarar de que con, de nuevo, la fuerza del Espíritu Santo de amarnos y con eso amar a Dios y amar también a los que nos rodean. El mundo, la tierra o lo terrenal, mejor dicho, tienen otros conceptos e ideas muy contrarias a los valores que se nos dan en la fe cristiana. Y es cuando hay precisamente el choque, como dice el Señor aquí. El mundo no lo conoce. Ustedes sí lo conocen y habita entre ustedes y estará con ustedes. En este choque entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, está la aclaración de Pedro en la primera lectura, que aclara también: veneren en sus corazones a Cristo el Señor, dispuestos siempre a dar al que les pidiere.
las razones de la esperanza de ustedes. ¿Y cuál es esta razón y esperanza de nosotros? La patria eterna, la unidad, la fraternidad, la convivencia, de nuevo, como dice el Catecismo de la Iglesia. El cielo es la convivencia con Dios y con los bienaventurados. Esta viene siendo, ahora, seguimos con Pedro, segunda lectura. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes, pues es mejor padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Y todavía aclara lo del Señor, su muerte injusta, porque también Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él es el justo por nosotros, los injustos para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificado. La resurrección del Señor, la resurrección de nosotros, la resurrección de los santos y santas que han pasado por este caminar del mundo. Y que ellos, de nuevo, Catecismo de la Iglesia, que el cielo es la comunión con Dios y con los bienaventurados. Y la esperanza es también estar con ellos, glorificados y sobre todo con nuestro Señor Jesucristo. Haremos otro espacio y regresamos. Continuamos con esta tercera parte de una liturgia para la vida. Tiempos privilegiados, claves para comprender y vivir mejor lo litúrgico. Estamos todavía repasando lo del Triduo Pascual. Ahora continuamos con Jesús lavó los pies, Jueves Santo por la tarde. Imitar a Jesús no significa solamente reproducir de manera material su gesto de humilde servicio. Se trata más bien de dar una orientación general a nuestra vida. Orientación ilustrada por el lavatorio de los pies. Hacer como Él ha hecho es penetrar en el mismo movimiento de su vida como de su misión. Es concebir toda nuestra existencia como un servicio a los hermanos.
es comprender ser cristiano significa existir para los demás. La lectura de la perícopa del lavatorio de los pies en la tarde del Jueves Santo nos vuelve a recordar que el fruto de cada Eucaristía no puede ser otro que la infusión del ágape divino, que permitirá al cristiano servir a ejemplo del Maestro. Tengamos también presente que el relato del lavatorio de los pies nos es presentado en un triple marco: el de la pasión próxima, el del banquete de la Eucaristía y el de la Pascua judía, que acaba de ser reemplazada por la Pascua del Señor. Su perspectiva pascual contribuye a recordarnos que, si Cristo muerto y resucitado nos libera del pecado y nos salva de la muerte, es para unirnos al servicio de Dios y de los hermanos. El lavatorio es gesto impresionante, ciertamente gesto inusitado en nuestro mundo, pero con una expresiva intención a las puertas de la Pascua. No es un gesto obligatorio por el misal, dejándolo al criterio pastoral de las comunidades, ya que algunos lo consideran como un gesto anacrónico, que es demasiado teatral, e incluso lo tachan de superfluo o de poco discreto o de poco digno de enseñar los pies tan deformados de nuestros mayores. Pudiera ser anacrónico el significado de este gesto que Cristo mismo hizo con los suyos en la primera Eucaristía de la historia. El sentido ingente de la conducta de Jesús es enseñar plásticamente la actitud de servicio y humildad que debemos tener todos los cristianos, y en especial los que ejercen la autoridad. Lavar los pies a otro entre judíos y entre los orientales, en general, era un signo de la más exquisita hospitalidad, donde adquirirá relieve todo cuanto se recorrían los caminos polvorientos. La mujer pecadora, recordemos en el Evangelio, se lo lavó y perfumó a Jesús durante un banquete. Con llegar a ser un oficio exclusivo de esclavos, siempre suponía una enorme sumisión por parte de quien lo hacía, y esta es la clave de servilidad que Jesús quiere darnos. Pero el sentido profundo del lavatorio de los pies por parte de Jesús apunta a los que van a acontecer dentro de poco en su pasión. Por eso, el lavarse los pies es más que una lección dramatizada de caridad fraterna. Es un gesto profético, es una parábola sacramental de cómo en la cruz va a ser despojado y va a perder hasta la vida por los demás. Ahora Jesús se despoja de su manto. En la cruz se despojará hasta de su vida. La historia del lavatorio de los pies en la liturgia ha tenido sus momentos fluctuantes y dubitativos. Ha tenido incluso sentido diferente. El gesto, que en algunas iglesias ha sido interpretado
como un gesto bautismal y en otras como una acción simbólica de verdad fraterna. Es verdad que ambos significados son válidos. El sentido que ha de prosperar en este símbolo es el de caridad servicial, y la unidad de este gesto habla por sí misma. Probablemente fueron los ambientes monásticos los que valoraron más este gesto de hospitalidad para con los peregrinos, como caridad, y dejar esa huella. El lavatorio de los pies del Jueves Santo es ante todo un programa, sobre todo para los ministros que lo hacen, que representan visiblemente a Cristo en medio de la comunidad. Esas manos de Jesús que lavan los pies de los discípulos son las que antes han mimado y acariciado a los niños y curado a los enfermos, y son las manos que luego tomarán el pan y el vino eucarístico. Son las manos más tarde que serán clavadas en la cruz. Las manos que lavan serán las manos quebradas. Y ese es el símbolo que tiene que adquirir las manos del ministro que lava los pies el Jueves Santo. Dios hizo símbolo de sus manos, símbolo de caridad, símbolo de servicio, de curación, de ayuda. Manos abiertas, manos para los demás. Rodilla en la tierra, no solo ante Cristo Eucaristía, sino también ante una representación de los miembros de la asamblea, a veces los más pobres, marginados y preferidos por Jesús. Por eso, el gesto del lavatorio sigue teniendo el símbolo de tantos actos de caridad cristiana como de entrega. Podríamos evocar tantas cosas, de esas madres que lavan a sus hijos, de tantas enfermeras y religiosas que lavan a los enfermos y ancianos, de tantos lavatorios que necesitamos todos cuando nos volvemos inútiles. Solo el que sabe lavar los pies a los demás puede tenerle dignamente sus manos hacia Dios y cantarle sus alabanzas y ofrecerle un sacrificio. Es un gesto que hay que preparar bien en sus detalles, materiales, para que transcurra con fluidez y que pueda celebrarse en un sitio visible, para que sea una gran catequesis. Haremos otro espacio y regresamos. Continuamos con esta última parte de una liturgia
para la vida. 10 de mayo. San Juan de Ávila. Estudiante en Salamanca, durante una fiesta de toros, cree oír la llamada de Jesús. La siguió decididamente. Se hizo sacerdote y quería ir a evangelizar a la recién descubierta América. No lo consiguió y Juan se dedicará toda su vida a anunciar el Evangelio por Andalucía. De aquí que se llame el apóstol de Andalucía. Predicaba con sencillez, funda colegios, reúne a otros sacerdotes en la misma tarea de apostolado popular, trabaja por la reforma de la Iglesia en el Concilio de Trento. Se relaciona y colabora con quienes en España de entonces estaban por la misma labor, especialmente San Ignacio de Loyola y sus primeros jesuitas. Perseguido por la Inquisición y por diversas adversidades, muere en Montilla en el año 1569, dejándonos una buena herencia de sus escritos. 12 de mayo. San Pancracio. Hay santos que siglo tras siglo, de modo distinto, mantienen su popularidad entre el pueblo cristiano. Es el caso del joven Pancracio, mártir en Roma, hacia el año 304. Dicen los historiadores que es un mártir auténtico, es decir, que podemos saber cuánto y dónde dio su vida por fidelidad a Jesús. Pero más allá de este hecho, nada más sabemos, aunque la leyenda le haya hecho mártir por causa de su anhelo de salvaguardar la Eucaristía de profanaciones. Sea como fuere, lo que es seguro que este siglo tras siglo ha sido un santo popular. En Roma fue costumbre llevar ante su tumba a todos los recién bautizados y luego pasó a ser lugar de encuentro de jóvenes. En otros muchos lugares es gran abogado de quienes sencilla y modestamente le piden salud y trabajo. En el mismo día, 12 de mayo, San Nereo y Aquiles, dos mártires romanos. De los pocos sabemos más allá que existieron realmente. Según los datos que tenemos, eran dos soldados que se convirtieron a la fe y que por ello fueron ejecutados. Probablemente fueron decapitados en tiempo de Diocleciano, es decir, hacia el año 300. 13 de mayo. Nuestra Señora de Fátima. El 13 de mayo al 13 de diciembre de 1917, en plena Primera Guerra Mundial, 3 pastores de la aldea de Fátima, en Portugal, vieron a la Virgen María, que una vez al mes se les aparecía con un mensaje que invitaban al rezo del rosario y a la penitencia por la conversión de los pecadores y la paz del mundo, al tiempo que pedían que allí se le edificase una iglesia. Al mismo tiempo, a los pastores se les confiaba unos secretos.
de carácter más o menos apocalíptico. Desde entonces, Fátima y las imágenes que allí se venera han convertido en un centro de fe y de peregrinación de alcance mundial. 14 de mayo, San Matías. Según narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, Matías fue elegido después de la ascensión del Señor para cubrir el puesto de Judas, el traidor, en el grupo de los 12 apóstoles. El criterio de elección que formuló Pedro explica que era Matías, alguien que había acompañado a Jesús durante todo el tiempo de su predicación y que podía dar testimonio de su resurrección. En definitiva, un discípulo fiel, capaz de anunciar la buena noticia, de ser punto de referencia de la comunidad. Aquí no hay que pasar por alto el día de ayer, hermanos y hermanas, la conmemoración de las madres, aquellas por el cual nosotros fuimos venidos a esta tierra. Y por eso se dice de María Santísima el tabernáculo, donde allí se hizo carne nuestro Señor Jesucristo. Y por ello se declara Madre de Dios, como Madre de la Iglesia. También el Santo Padre Francisco, en sus primeros momentos de su pontificado, vino para todos nosotros en la plegaria eucarística, donde decir juntamente los nombres de José y María. María y José, que siempre fueron, por un lado, la base de toda familia y ante todo de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos el pasaje de el niño perdido y hallado en el templo, donde María le reclama al Señor: Hijo, ¿por qué has hecho esto con nosotros? Mira que tu padre y yo con angustia te hemos buscado. Y viene la respuesta del Señor, pero también continúa el evangelista. Bajó con ellos a Nazaret, vivía sujeto a su autoridad, y el niño crecía delante de Dios y delante de los hombres. La paternidad y la maternidad responsables. Maternidad y paternidad que conjuntamente ellos nos trazan el inicio de nuestro caminar por esta historia. Y no deja de ser también bastante considerable del Señor Jesús. Dios y hombre verdadero. Gracias nuevamente por estar entre ustedes. Nos veremos la próxima semana. Feliz día para todos.